Amigos cibernautas, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por estar aquí con nosotros en NP Noticias de la tarde. Gracias por acompañarnos, gracias por escucharnos, por vernos en este viernes, ya viernes 13 de octubre del año 2017, fin de semana, pues ya prácticamente el último día de la semana, amigos cibernautas. Y bueno, como siempre, transmitimos desde el puerto internacional de Coatzacoalcos, Veracruz, para todo el mundo. Hay varias cosas que comentar, varias cosas que decirles. Una de ellas, y creo que es importante, es la visita del presidente de Canadá, Justin Trudeau, gobernante de Canadá, pues primer ministro de Canadá, llegó ayer a nuestro país. Y bueno, yo creo que importante la visita, precisamente cuando se habla de que Estados Unidos quiere levantarse de la mesa de negociación del Tratado de Libre Comercio, del TLC, del Atlántico Norte, que tenemos con Canadá, Estados Unidos. Una relación que ha sido, pues, digamos, no en buenos términos con el gobierno de los Estados Unidos. No hemos recibido el trato que, bueno, ha recibido, por ejemplo, este primer ministro de Canadá por parte de los Estados Unidos, y desde luego debemos ubicarnos, o nos ubica esto, como lo que somos, un país que no es muy tomado en cuenta, que no lo toman con mucha seriedad. Así lo ha demostrado el presidente de los Estados Unidos, y el trato ha sido muy diferente al que le ha dado al presidente Justin Trudeau de Canadá. Habría que analizarlo, habría que verlo, porque dentro de la agenda, los temas que van a tratar los presidentes de Canadá y de México, Enrique Peña Nieto, en esta visita que seguramente ya se dio también al Senado de la República, en donde iba a ser presentado, iba a ser una visita al Senado de la República como parte de su agenda, pero la agenda más importante que lo trae a México, y yo creo que es la más importante y la que nos debe de interesar, pues a nosotros o al gobierno de este país, de nuestro país, es el tema del intercambio comercial, particularmente las negociaciones del TLC. Y esto se debe, ya usted lo debe de saber, lo ha escuchado, lo ha leído, por el amago que hace el presidente de los Estados Unidos de levantarse de la mesa. Y bueno, ahora ha salido otro tema que pues tal parece que en caso de continuar Estados Unidos dentro del Tratado de Libre Comercio, quiere que sea revisado cada 5 años. Y esto desde luego pues en algo le afectará, porque en muchas ocasiones pues supongamos que hubiese algún intercambio, o hay algún intercambio en materia de tecnología, son proyectos que en muchas ocasiones están pues analizándose, o se están llevando a cabo, o se están perfeccionando, y posiblemente al llegar ya a los 5 años Estados Unidos decida no continuar, y desde luego esto afectaría todo un proceso, un proyecto que ya estuviera en camino. Esa es una de las partes que dicen en la que no está de acuerdo el gobierno mexicano. ¿Y cómo le ha ido a Canadá? Pues a Canadá yo creo que le ha ido mucho mejor, porque incluso el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha dicho que prefiere un tratado bilateral, es decir, entre Canadá
y Estados Unidos, dejando afuera a México. Y ahora se habla también, como amarrándose el dedo, el canciller Luis de Videgaray y otros funcionarios como el secretario de Economía y Delfonso Guajardo, que posiblemente México se levante de la mesa del acuerdo del Tratado de Libre Comercio, de esta negociación, y suscriba únicamente un convenio también, tal como lo está haciendo Estados Unidos, únicamente con Canadá. El caso es de que, para no terminar y no ir más lejos, Estados Unidos, como siempre, nos ve como de segunda o de tercera, y pues nos ignora totalmente, siendo que somos un país en materia de exportación y de importación muy importante para el comercio de los Estados Unidos, y para todos aquellos empresarios, para todos aquellos líderes que se dedican pues a este tipo de intercambio comercial, empresarios en todas las ramas de productos, de todas las ramas que son importantes para nosotros, como lo somos nosotros también importantes para ellos. Y en el marco de esta visita, Justin Trudeau, el presidente o primer ministro de Canadá, pues ya llegó ayer a México, y bueno, tratarán ese tema del intercambio comercial, tratarán el tema de turismo, del intercambio académico, derechos humanos, programa de empoderamiento de las mujeres y programa de trabajadores agrícolas. Así lo dijeron ayer en la agenda de este mandatario. La relación bilateral entre México y Canadá pasa por su mejor momento en cuanto a colaboración. En cuanto a comercio, la importación de productos mexicanos a Canadá ha tenido un aumento en los últimos 13 años. Superior al 600%, al pasar de $1,200 millones a $9,600 millones. Canadá es el cuarto socio comercial de México y la cuarta fuente de inversiones extranjeras directas en nuestro país. Así que pues habría que ver este tema tan importante, que tiene como fondo también el tema político de la relación que existe entre Estados Unidos, Canadá y México, y no se dude que Justin Trudeau, el primer ministro de Canadá, tenga que ver ahora como mediador para tratar de hablar o de platicar con el presidente de los Estados Unidos, el señor Donald Trump, para tratar de sensibilizarlo, para tratar de suavizarlo en el amago que tiene de levantarse de la mesa de negociación, y desde luego apretar a México para tratar de dejarlo fuera. A ambos países no les conviene pues prácticamente romper este tratado, y mucho menos a los Estados Unidos, y desde luego a nosotros, pero creo que más perjudicados los Estados Unidos. Nuestros productos, la verdad, están pues por debajo de muchos otros precios internacionales, y yo creo que aquí Canadá jugará un papel muy importante en esta negociación. Por ello, la importancia pues que tiene la llegada del primer ministro de Canadá a México para tratar de encontrar un punto pues en esta negociación en el que le pueda servir a los intereses de México, a los intereses de los grandes empresarios de nuestro país, también de los organismos empresariales que pues se han volcado en una serie de cuestionamientos y de dimes y diretes para manifestar su desaprobación o su enojo por el rechazo a la negociación que viene mostrando el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Desde luego, esto impactaría también en lo que viene, en lo que es la sucesión presidencial de nuestro país, y esto pues afectaría enormemente nuestra relación con los Estados Unidos, toda vez que en la relación política con Estados Unidos también pues dependemos, hay que decirlo con esas palabras,
dependemos en gran medida de muchas decisiones que surgen allá con respecto para la candidatura presidencial de México. No es algo que tengamos que ocultar, no es algo que se oculte, no es algo que se haya venido ocultando. Siempre se ha sabido que Estados Unidos influye en la decisión del presidente en turno de México para poder decidir quién pudiera ser el próximo candidato a la presidencia de México. Y bueno, este es un tema a propósito precisamente de que estamos a la vuelta de la esquina ya con una elección presidencial. Y bueno, habría que decirlo que esto tendrían que analizarlo muy bien los posibles candidatos a la presidencia de la República, como Andrés Manuel López Obrador, Margarita Zavala, que por cierto ya renunció al partido, usted lo debe de saber, ha renunciado al partido Acción Nacional y se ha registrado como candidata independiente. Aquí habría que señalarlo muy bien, que pese a que dentro del partido contaba con el apoyo de muchos gobernadores, lo cierto es que ayer se vio en su registro que no cuenta con el apoyo total de esos amigos que ella decía tener, de esos aliados que ella decía tener para competir rumbo a la presidencia de la República. Y sí es cierto, en algo afectará al Partido Acción Nacional y a este Frente Ciudadano conformado por el PAN, conformado por el PRD y por el Movimiento Ciudadano. Esta negociación para conformar el Frente Ciudadano que estuvo en manos de Ricardo Anaya, de la señora Barrales, Alejandra Barrales, y Dante Delgado, el de Movimiento Ciudadano. Pero Margarita Zavala nunca estuvo dispuesta a hacerse a un lado, nunca estuvo dispuesta a esperar los tiempos políticos para decidir quién iba a ser el candidato del Frente Ciudadano a la presidencia de la República, aunque desde luego muchos han visualizado y han dicho que Ricardo Anaya se apoderó del Partido Acción Nacional precisamente para ser el único candidato a la presidencia de la República, cosa que no le ha gustado a Margarita Zavala y ha decidido salirse del Partido Acción Nacional, causándole, digamos, en cierta medida, un daño que pues hasta ahora no se ha visto que sea considerable, amigos cibernautas. Margarita Zavala ayer ya se registró como candidata independiente. A 6 días de su renuncia al Partido Acción Nacional, Margarita Zavala solicitó su registro ante el INE como candidata presidencial independiente y comenzó un camino que será difícil para reunir casi 1 millón de firmas que la avalen. Zavala, quien se hizo acompañar de decenas de simpatizantes, no las que se pensaban, entregó la documentación para iniciar el trámite de su candidatura presidencial, que definió como un movimiento de ciudadanos libres que no se resignan a la corrupción y a la desigualdad. A Zavala la acompañaron su madre y sus hermanas, así como numerosos panistas como María Elena Álvarez de Vicencio, quien dijo que ella sigue teniendo militancia en el partido que presidió su esposo Abel Vicencio Tobar. Fue notoria la ausencia de Felipe Calderón, esposo de Zavala, expresidente de México, que también en su momento traicionó a su partido, al PAN, cuando abandonó a Josefina y apoyó a Enrique Peña Nieto, así como lo hizo Vicente Fox también. Vamos, no es ninguna novedad que Margarita Zavala haga esto, tiene a quién salir y seguramente lo han de ver analizado pues durante mucho tiempo esta salida, que beneficia en cierta medida también al PRI. Pues la verdad que es un partido que pues aprovecha y aprovechará esta coyuntura para posicionarse, así como también el partido de Andrés Manuel López Obrador, Morena. Eso
es lo que hoy sale en los medios de comunicación, el registro de Margarita Zavala, amigos cibernautas. Bueno, y en otro tema, la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad y turnó al Ejecutivo Federal la Ley General en materia de desaparición forzada de personas, desaparición cometida por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de personas, ordenamiento que prevé hasta 90 años de prisión para quien prive de la libertad a otra persona con el apoyo de un servidor público. Ya ve que tenemos el caso ese de allá de Guerrero, allá en Iguala, donde estos jóvenes estudiantes normalistas pues desaparecieron, y donde pues se ha enfocado esta situación de desaparición forzada, donde parece ser que hay inmiscuidos también funcionarios públicos como el presidente municipal de ahí de Iguala y su esposa, que están recluidos en una cárcel de alta seguridad, y donde pues la desaparición de estos jóvenes normalistas dio pie a que arreciaran los cuestionamientos, arreciaran las críticas hacia el Poder Legislativo para que se aprobara una ley de desaparición, la Ley General en materia de desaparición forzada. Pues esto ya se llevó a cabo, ya salió la Ley General de Desaparición Forzada. Luego de 3 años de lucha de familiares, por parte de familiares de los desaparecidos, la ley terminó su proceso legislativo y el reto ahora será la implementación acompañada del presupuesto suficiente para el próximo año, de acuerdo con los integrantes del Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México. La ley contempla, se lo digo para que usted lo sepa, la ley contempla penas de 40 a 60 años de prisión y de 10,000 a 20,000 días de multa para el delito de desaparición forzada de personas, es decir, para el servidor público o el particular que con la autorización, el apoyo de un funcionario prive de la libertad en cualquier forma a una persona, seguida de la abstención o negativa de reconocer dicha privación de la libertad o a proporcionar la información sobre la misma o su suerte, destino o paradero. La misma pena a quien se niegue a proporcionar información sobre los casos de desaparición forzada. Así que ahí tiene usted, y las multas, las penas aumentarán cuando esta persona desaparecida muera debido a cualquier alteración de su salud que sea consecuencia del delito o por previa enfermedad que no se hubiera atendido. Ya salió la Ley General de Desaparición Forzada de Personas cometida por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas particulares, de personas, desaparición cometida por particulares, y más grave aún cuando sea con la ayuda de algún servidor público, amigos cibernautas. Estos temas que son tan importantes, porque ahí tenemos el caso tanto en Veracruz de muchos desaparecidos, y tenemos el caso allá de Guerrero con los normalistas, estos 43 normalistas que hasta el día de hoy no sabemos en dónde están. Así de cruda la realidad. No sabemos en dónde están, no sabemos qué les pasó. O sea, podemos imaginarnos muchas cosas, pero la realidad es una: no sabemos en dónde están, no sabemos quién se los llevó, pese a que tengamos más o menos cierto conocimiento de ello. La realidad es que no sabemos dónde están, quién se los llevó. Esa es la cruda realidad, y por eso hoy la Ley General de Desaparición Forzada hace su entrada para que de aquí en adelante quienes cometan este tipo de delito sean castigados severamente, amigos cibernautas. Bueno, así están las cosas. Vamos a hacer una breve pausa, permítame, regresamos en un momento, no se vayan.